Hola, buenas noches. Soy Zuli. Hoy es jueves, un encuentro más de este espacio que se llama Viajar más liviano, que empezó más que nada como algo como para sanación, como para compartir historias, como para compartir técnicas de cómo romper patrones, de cómo trabajar heridas de la infancia. Empezamos con eso. Bueno, hoy vamos a empezar una serie nueva, una serie sobre el acompañar con amor y sin culpa. Y estamos hablando, cuando hablamos de acompañar, de nuestros padres, de adultos mayores o de personas dependientes, porque no siempre se acompaña a adultos mayores. También hay gente que queda limitada en ciertas, por decir limitada en ciertos aspectos a temprana edad. Así que bueno, hoy vamos a hablar voy a hablar de eso. El tema de hoy es, quiero agradecer a todos los que se suman encuentro tras encuentro, o a todos los que nos acompañan por que no lo pueden ver en vivo y lo ven en YouTube. Entonces también quiero agradecer a todos, quiero agradecer a los que se van integrando, a los que me siguen siempre y a los nuevos también darles la bienvenida. Entonces eso, esta serie está dedicada a nuestros padres, a nuestros adultos mayores y a las personas dependientes. Entonces, bueno, es una serie de, no sé, unos 4 o 5 encuentros que vamos a estar abordando el mismo tema. ¿Alguna vez pensaron ustedes que cuidar y acompañar son sinónimos o son cosas diferentes? A ver, yo los leo, a ver quién tiene una idea más o menos. Sí, cuidar o acompañar es lo mismo. Ahora les voy a explicar el por qué, si es lo mismo o no es lo mismo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Hola Alicia Fernández, Eric Suárez, Eva, Zair, Graciela Juncos, buenas noches. A ver, me gustaría que alguien pueda participar y quisiera compartir si cree que la palabra cuidar y acompañar es lo mismo, son sinónimos o son cosas diferentes. Hola Gio, ¿cómo están? Buenas noches. Gloria Cardoso, buenas noches. Bueno, vamos a ir arrancando un poquito hablando sobre esto, sobre las palabras cuidar y acompañar. Son dos palabras que siempre vienen acompañadas de esto de siempre que se hablan de personas mayores, de personas que están atravesando una enfermedad o que están limitadas. Lo mismo pasa con los niños pequeños. Siempre yo hablo de adultos mayores porque estoy más en relación con las personas mayores, tengo mis padres mayores, o con adultos mayores. Siempre, entonces por eso siempre voy a hablar de los adultos mayores. Casi no abordo tanto niños, porque creo que no estoy capacitada como para hablar esos temas, pero también implica, se puede decir que cuando hablamos de cuidar o acompañar, estamos hablando también, estamos integrando a los niños. Para mí personalmente, según el concepto y la definición de lo que es cuidar y acompañar, son dos palabras muy diferentes. Y en la vida real y en el quehacer también son dos palabras muy diferentes porque el significado es diferente. A veces lo usamos livianamente, entonces cuando uno dice no, porque estoy buscando una cuidadora. Y vos decís, o sea, yo como muchos lo saben, yo soy enfermera, entonces como personal de la salud siempre digo, ¿qué buscas?
una cuidadora, una acompañante. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a empezar primero por definir qué es lo que significa cuidar. Cuidar es una palabra técnica. Cuidar significa proteger, asistir, administrar, tramitar, siempre hablando de dependencia de algún tipo, Entonces, siempre hablamos. Entonces, la palabra cuidar es un término técnico porque protocolizar es necesario para el cuidar, para el confort físico, dimensiona lo instrumental. Eso es la palabra acompañar, cuidar, perdón, ¿no? Uno puede cuidar, puede proteger, puede asistir, puede administrar medicación, puede bañar a una persona, un cuidador o una cuidadora, puede administrar medicación, puede hacer un trámite, puede acompañar a alguien a un turno médico, ¿no? Estamos hablando del cuidar. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre el acompañar? La palabra acompañar ya es un poco más abarcativa. Cuando hablamos de acompañar, estamos hablando de presencia activa. Cuando nos referimos a presencia activa, hablamos de escucha activa, sociabilización. Es horizontal. En la palabra acompañar, en la palabra cuidar, va de arriba para abajo. Es vertical. En cambio, la palabra acompañar es horizontal. Somos pares. O sea, yo la trato a la otra persona como un igual. Como un adulto, como una persona mayor, como una persona pensante y con una persona cognitivamente capaz. Entonces, cuando se acompaña, ¿no? Estoy hablando de el acompañar. El acompañar necesita preservar la autonomía, preservar las acciones independientes, mantener una conversación según la capacidad de la otra persona, acompañar participativamente a la otra persona, ¿no? Yo creo que la palabra acompañar tiene más que ver con la empatía, se centra en la empatía. Entonces, tiene que haber una conexión sin presión en el término acompañar. Entonces, ahí encontramos las dos grandes diferencias entre cuidar y acompañar. El cuidar es una acción más que nada técnica, a diferencia del acompañar. El acompañar necesita de otras cosas, de otras herramientas. Necesita de otras herramientas. El acompañar es un arte con criterio. El cuidar solo, se puede ser una buena cuidadora, pero para acompañar necesitas saber cuidar. Porque el cuidar es más que nada algo más monótono. El cuidar. El acompañar necesita de una participación del sujeto de atención. Es una participación, necesita que el otro participe activamente. Entonces, cuando hablamos hoy en día, cuando vemos a los adultos mayores todavía, a veces las familias o los mismos los profesionales, es como que ignoramos, y me pasa, lo veo, ignoramos al adulto, y a veces cuando me ha tocado acompañar a algún adulto, algún turno médico, el profesional te mira y te habla y te explica al acompañante. Le dice, sí, mire, qué sé yo, tiene que tomar la medicación, tiene que tomar el antibiótico cada 8 horas, que pito que flauta, te empieza a explicar. Y el adulto que está lúcido, que está en sus juicios, está sentado al lado y es como que está ignorado. Y conozco a mucha gente que se molesta, o sea, porque les molesta, porque dicen, pero ¿por qué te habla a vos y no me habla a mí? Entonces, tenemos que entender eso también, que es un poco como quitarle
la dignidad o disminuirlo un poco al adulto en cuanto a eso. O sea, si bien está limitado porque necesita una persona que lo acompañe, una persona que lo asista, pero no está limitado mentalmente como para no darse cuenta o no hablarle directamente al sujeto del cuidado. Entonces por eso también es importante, para poder uno hablar sobre estos temas, es importante saber diferenciar este tipo de palabras o de términos. O sea, no es lo mismo cuidar que acompañar, porque repito, el cuidar es una cosa, yo siempre asocio a esto. Yo puedo tener acá un pedazo de queso y decirle a mi hijo, vení, cuídame el queso que no lo come el gato. Entonces no necesito que se dé cuenta si hace calor, si hace frío, si el queso se derrite, no se derrite. Él simplemente tiene que mirar y ver que... Ahora, no es lo mismo que yo le diga, vení a acompañar a la abuela que vaya al baño. Entonces tiene que fijarse si hay un escalón, si la puerta del baño está abierta, si la tapa está levantada. Entonces necesita otro tipo de criterio, necesita darse cuenta. Y lo mismo pasa cuando uno interactúa con las personas mayores, con nuestros padres, con nuestra familia o con otra persona, ¿no? Yo creo que el envejecer, también necesitamos envejecer con dignidad. El adulto necesita ser tratado con dignidad. Y para que sea tratado con dignidad, uno tiene que hablar de identidad del adulto, de historia del adulto. O sea, porque a veces solemos normalizar en la calle, ¡ay, suba, abuela! No es tu abuela, no es mi abuela, no es la abuela de nadie. Entonces, suba, señora. ¿Entendés? Sino tenemos a eso, tendemos como sociedad a hablar a las personas como, ¡ay, viene la abuela! ¡Ay, viene la embarazada! O, ahí viene el señor de silla de ruedas, ahí viene el señor. O sea, no hay necesidad de remarcar la disminución de la otra persona, ¿no? Entonces, por eso, uno necesita, yo creo que envejecer con dignidad, porque todos vamos a llegar a adultos mayores, todos vamos a perder la visión, todos vamos a tener canas, todos vamos a tener arrugas, y no sé, es una cosa que siempre, yo en mi vida diaria suelo repetir esto. Yo a veces cuando hablo con mi hija siempre le digo, a mí, cuando el día de mañana que vos tengas pareja, no me gustaría que tu pareja me diga mamá, porque no soy, yo soy la mamá tuya, no soy la mamá del otro. Cada uno tiene una madre. Yo agradezco la voluntad que tengas de tenerme hacia aprecio, pero no. Pero bueno, qué sé yo, soy yo. Pero entonces seguimos con este tema de la dignidad en el adulto mayor. Muchas veces es como que anulamos al adulto, o sea, le anulamos el nombre, le anulamos la historia, decimos ahí viene el viejito, la viejita, el abuelo, la abuela, y no somos. Entonces, y lo mismo pasa con el tema de cuando uno trabaja con esas personas o cuando uno tiene una relación laboral con esas personas. Uno tiene que tomarse el trabajo, o sea, una muestra de dignidad es saber tu nombre mínimo. Entonces, eso es lo que requiere el acompañar, ¿no? El acompañar significa, o sea, el acompañar requiere que uno se tome el trabajo o de tenerlo en cuenta a la otra persona, de cuál es el nombre, de cuáles son los gustos, de si hoy está de buen humor y de mal humor. Entonces, el acompañante necesita tener otra visión, necesita ver otras cosas, necesita ver más allá de lo evidente. ¿Entendés? Porque hay gente que, o sea, me pasa a mí con los adultos mayores, no sé por qué yo tengo esa cosa. A veces dicen, vos vas y dices, yo tengo por costumbre, puede estar una persona más allá, ida, desorientada, vamos a decir ida, puede estar desorientada, pero yo tengo, si hay un televisor o hay una radio, suelo prenderle el televisor o la radio si es que está sola. Si yo no me voy a quedar ahí, suelo prender. Entonces hay gente que dice, no le prendas, no mira, ya no presta atención. No sé si presta atención o no, pero tengo la impresión de que la persona va a estar un poco más conectada.
Porque si no, si yo te apago el televisor, te apago todo, te bajo las persianas y te tengo en un ambiente tenue, lo que voy a promover es que vos estés dormitando todo el tiempo. Y por ahí me va a pasar que a la noche no vas a dormir, porque tenés alterado el sueño. Entonces, si yo te tengo abiertas las persianas, levantada o prendida la luz, si no hay ingreso de luz natural, puede ser que te prenda la luz, que te ponga el televisor, aunque vos no entiendas, aunque simplemente distingas colores. Ya el solo hecho de que pasen las imágenes hacen que estés un poco más, hace que la persona o el paciente, el familiar, esté más conectado. Ahora, si son personas lúcidas, si son personas adultas, si son personas mayores, siempre tratar de que participen. ¿Qué querés comer? ¿Qué no querés comer? ¿Estás de buen humor? ¿No estás de buen humor? Siempre hacerlo participar, siempre mantener ese tipo de... mantener la autonomía. Bueno, cuanto más se retrase, cuanto más yo te ayude a mantener tu autonomía, es mejor. A veces creemos tontamente de que por el hecho, a veces no es porque sea uno tonto, sino por la ignorancia que tenemos, a veces hacemos más de lo que tendríamos que hacer, y al hacer más nos estamos perjudicando. ¿Por qué? Porque los estamos inhabilitando, y algunos se van acostumbrando, ya algunos no piensan, ya no necesitan pensar y están sentaditos recepcionando solo acciones. Pero sería diferente si yo vengo y te digo, ¿qué querés comer hoy? ¿Qué querés? Sería diferente, sería lo mismo que pasa con los niños. A ver, si al niño lo haces participar en lo que quiere comer y en lo que vamos a comer, quizás el niño coma diferente. Ahora, en el niño es importante que coma grandes cantidades porque está en crecimiento. En el adulto a veces no hace falta cantidad de comida, sino calidad de comida. Y también las grandes empresas no piensan en el adulto. Porque o cuando están internados, o lo mismo cuando uno tiene que pensar en este sentido. El niño necesita comer, el niño cuando es muy pequeño necesita comer blando y comer papillas. Lo mismo pasa en el adulto, pero el adulto ya conoce de sabores. Entonces, no darle todos los días puré. O sea, no soy partidaria del puré porque no soy partidaria del puré, pero sí la comida más cortada, las pastas más pequeñas, yo ravioles no les daría, porque aparte, recordemos de que el adulto está en retroceso. Entonces, ¿qué pasa? Produce menos saliva, le cuesta más tragar, le cuesta masticar, muchos de ellos tienen prótesis, entonces no puede masticar bien. Entonces uno tiene que... ¿Vieron qué importante que es el acompañar? Porque el cuidar no, yo te dejo la comida o no sé, dale fide. Entonces no necesito que pienses mucho. En cambio en el acompañar necesito que tengas otras pautas de alarma, que te des cuenta de otras cosas, que evalúes esas cosas, que tengas criterio para decidir qué puede o no puede comer, qué debe o no debe comer, o si insistir o no insistir en estos temas, en el hecho en el simple hecho de comer. Entonces, ahora también, si está cómodo, no está cómodo, preguntar, porque, a ver, el adulto pierde hasta la sensibilidad. Entonces, si yo tengo calor, el adulto tiene calor. Si yo tengo frío, el adulto tiene frío. Ahora, las personas mayores, porque es así, uno va perdiendo las capacidades también neurológicas. A veces uno se va haciendo más lento, entonces cuesta. A veces se olvidan, aparte con la edad uno va desarrollando eso, tiene memoria a corto plazo. Entonces a veces vas a encontrar mucha gente que te diga, no desayuné. Entonces necesito tener una persona de confianza. Ahora vamos a llegar a ese tema de que entonces estamos con el tema del acompañar y el cuidar. Entonces yo soy
fiel defensora del término acompañar, porque me gusta más la palabra acompañar porque me engloba más, abarca más, ¿no? Necesito que seas un buen cuidador, pero necesito más que seas un buen acompañante. Porque si sos un buen acompañante, yo puedo hacer que cuides mejor, pero un acompañante es difícil de encontrar, porque necesito ese vínculo, esa empatía, necesito que te des cuenta si tiene hambre, si no tiene hambre, si comió, si no comió, el darse cuenta de esas cosas, el que participe, la otra persona. Entonces eso va a hacer también que la otra persona se sienta como un poco más valorado. Ah, mira, soy importante, me está preguntando si quiero comer y qué es lo que quiero comer. Dentro de sus posibilidades que quiere comer, porque puede querer, no sé, comer, no sé lo que pueda, no sé la cosa más loca que pueda comer, pero repito, a ver, el otro día estaba con una persona y dice no, porque le prepararon una comida especial y eran fideos servidos con una salsa rosa, nada más que con una salsa rosa, con muy poco queso rallado, y se lo dimos, ¿no? Se lo dimos a la persona. Y cuando le estoy dando de comer a la persona me dice, pero no había un pedazo de carne, no había un pedazo de pollo, de pescado. Entonces, entender eso también, que no porque sea picado, cortado o papilla, la persona mayor pierde el gusto. No la pierde. Entonces, una vez, como anécdota, una vez yo me acuerdo que estaba acompañando a una señora mayor, una acompañante a final de vida, una señora de 90 y pico de años, y las hijas que no come, porque yo me acuerdo, desayunaba una tacita chiquita de café cortado, pero el jarrito chiquito, y no quería comer pan, no quería comer galletitas, no quería, no había forma. Y el almuerzo lo mismo, era una lucha constante. Yo me acuerdo que vino un día el médico, y era un médico, esos médicos de antes, el médico de familia, que antes se llamaba, y estaba presente, yo también estaba, porque la acompañaba a la persona, y vino el médico y le dijo, ¿cuánto más querés que coma? ¿Cuánto más vas a pelear porque coma? Si ella quiere desayunar, almorzar, merendar y cenar, un vasito, una tacita pequeñita de café, hay unas moneditas que son tipo bañadas en chocolate, que son de la marca de Habana, creo que son, unas galletitas de limón bañadas en chocolate. Teresa se llamaba la señora, quería comer desayuno, almuerzo, merienda y cena, una tacita de café con una de esas galletitas de limón bañadas en chocolate. No quería comer más. Y yo me acuerdo que cuando vino el médico, yo dije, mira, qué buena la respuesta que tenía, porque le dijo a la hija, peleás porque coma, y vos creés que va a asimilar todo lo que peleando come. ¿Cuánto más querés que? O sea, ¿por qué sufrir para que coma si la última etapa de su vida puedes disfrutar? ¿Qué más querés que coma? Si lo come con ganas, si está esperando con ansias la tacita de café con la galletita de limón bañada en chocolate. Entonces, pensar en esas cosas también, que a veces no necesitas que coma mayores cantidades, sino que disfrute. Centrarnos en que la última etapa de la vida, y dure lo que dure la vida, centrarnos en disfrutar, en ayudar al otro a que disfrute de una comida, disfrute de una charla, disfrute de una película, disfrute de nuestra compañía. Porque después, no hay después. El otro día me decía una señora, no, me dieron una mala noticia, no saben cuánto va a durar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llorar? Lloramos después. Ahora, es lo que le dije, lloramos después. Ahora disfrutamos y la hacemos disfrutar a ella.
Porque lo último que vas a recordar de ella es que ella te vio llorando. Entonces eso es terrible. O sea, ver a nuestros padres o a nuestros adultos mayores ir perdiendo sus capacidades es triste. Pero no lo hagamos más triste. Acompañemos. A ellos les duele, muchos de ellos están lúcidos y les duele porque se dan cuenta. Se dan cuenta que antes eran más rápidos, se dan cuenta que antes se acordaban más de las cosas, se dan cuenta que antes podían caminar sin necesidad de ayuda o podían masticar y comer otro tipo de comida, se dan cuenta. Entonces, ¿para qué hacérselo recordar más? No, hacerlo más liviano, hacerlo más llevadero. Entonces, por eso es la gran diferencia entre la palabra cuidar y acompañar. Repito, el acompañar es una palabra más abarcativa. Es una palabra que a mí me gusta más. Yo prefiero siempre que hablo de cuidar, siempre yo lo asocio a lo inactivo, a la acción, a eso. En cambio, cuando hablo de la palabra acompañar, el acompañar para mí tiene otro tipo de vínculo. Yo creo que para acompañar tenés que acompañar físico, psicológico y espiritualmente. Entonces eso, el adulto necesita ser considerado, necesita preservar una identidad, una historia, autonomía, voluntad, intimidad, espiritualidad, respetar la espiritualidad del otro. Porque yo puedo ser muy protestante que sea, o muy agnóstica que sea, pero si la otra persona es creyente, tengo que ser respetuosa con esas creencias. Yo lo he visto, he presenciado gente que ha estado sacada mal, con un brote mal, y con una oración, rezando una oración, se han calmado. Yo tenía una señora mayor también que estaba ya en final de vida y estaba muy desorientada y a veces se ponía muy mal porque estaba tan desorientada que se sacaba. Entonces, no sé si era yo, no sé si era ella o no sé el vínculo que teníamos, pero yo me acuerdo que había una señora, una cuidadora, que era protestante, sí, era, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es? Cristiana, ahí está. Era cristiana la señora. Entonces, en la religión de ella no creía ni en imágenes, ni en santos, ni en esto, ni en lo otro, no creía ni en nada. Entonces yo me acuerdo que la señora esta, Cachita, que era la señora en cuestión, que compartíamos el cuidado de Cachita, ella estaba en las semanas y yo trabajaba los fines de semana, me acuerdo mucho de esta señora. Ella también estaba en final de vida. Entonces me acuerdo que Cachita ¿cómo se llama? Católica. Era católica apostólica romana, la señora. Y practicante, porque yo soy católica apostólica romana y no soy practicante, o sea, no vas a ver un rosario, no, en mi casa no suelo colgar muchas imágenes, tengo un pequeño altarcito porque mi mamá es más activa que yo. Bueno, entonces cuando iba esta señora, la cuidadora de la semana, la señora, me acuerdo que Cachita tenía la cama y acá en la altura de la cama, la parte de arriba de la cama, tenía un rosario gigante, grande. Me acuerdo que eran cada pieza tenía un trozo de madera así, entonces era así que abarcaba toda la parte de la pared de arriba. Entonces ella iba y lo sacaba. Después me acuerdo que Cachita tenía, cuando vos le ponías el camisón, se le ponía dentro del camisón una medallita de la Virgen de Guadalupe. Entonces siempre que vos la vestías, la cambiabas, la bañabas, siempre se tenía. Entonces cuando estaba esta señora, le voy a poner un nombre cualquiera, estaba Delia, que era la señora esta que era cristiana, que no creía en esas cosas, ella se lo sacaba. Entonces hay veces yo llegaba los viernes, me acuerdo que yo trabajaba los viernes a la noche, porque era franquera. Llegaba los viernes y le decía, bueno,
la encontraba Delia y Delia sacada. Me dice, no, toda la semana estuvo mal, estuvo insoportable, no pudo dormir, mirá, se le dio toda la medicación, pero mirá cómo está. Y yo lo primero que miraba arriba y no estaba el rosario. Entonces le decía a Delia, ¿pero por qué sacaste el rosario? Y me decía, ay no, pero es que no, porque según las creencias de ellas, que el demonio, que no se debe creer en imágenes y qué sé yo. Bueno, Delia, anda nomás, yo me quedo. Entonces yo agarraba y lo primero que hacía era, ponía el rosario, le ponía la medallita, ¿no? Entonces le daba la medicación y era como que se tranquilizaba. Créelo o no, o sea, lo he visto yo, lo he presenciado yo, y era como que tenía otro tipo de tranquilidad. Y aparte, aprendí, yo ya tenía, esta Cachita, tenía una nuera que vivía en Uruguay. Que vive en Uruguay. Entonces cuando venía de visita la nuera, le agarraba en la mesita de luz de Cachita, había un libro de rezos, oraciones y cantos católicos. Entonces sacaba de ahí, y porque Cachita ya no la reconocía la señora, entonces no reconocía a nadie. Entonces bueno, y le empezaba a leer. Le empezaba a leer una de las oraciones, uno de los cantos o una de ese librito que Cachita tenía en la mesita de luz. Y yo me acuerdo la mirada de paz que tenía Cachita, la tranquilidad. Por ahí la habías encontrado brotada hace 5 minutos y la paz que lograba encontrar con solo escuchar la lectura de esos rezos. Entonces, ¿a qué iba con este comentario, no? A que tenemos que respetar esas cosas. Muchas veces, según las creencias de las personas, según los hábitos de las personas, a veces, cambiarle de lugar o cambiarle las cosas a un adulto lo exaspera, lo exaspera, porque son adultos, se vuelven desconfiados, entonces, aparte son olvidadizos, o ya empiezan un poco con el Alzheimer o con la demencia, porque todos los adultos van perdiendo la capacidad cognitiva. No porque, es por la edad, porque todos vamos a llegar a eso, todos. Yo, vos, el otro, todos vamos a llegar. Entonces, tratar de preservarnos, tratar de que... Yo siempre digo, yo siempre hago las cosas, pero yo digo, ¿cómo me gustaría a mí que el que está enfrente mío me tratara a mí? Porque a veces no hace falta, yo siempre digo a las personas, no hace falta que yo te haga entender que estás en un error. Porque si yo te hago entender a una persona, a un adulto mayor, vos le querés hacer entender de que está en un error, lo pones más nervioso. Se pone más nervioso porque se da cuenta que no sabe o que no se da que se olvida. Entonces lo pone más nervioso y más ansioso eso. Entonces eso, tratar de persuadirlo, de no darle la razón, de no acrecentar tampoco el rollo que tienen, ¿no? Pero tampoco querer hacerles entender bruscamente el error que tienen. Así que bueno, pero es también estar ahí. Los errores más frecuentes que yo veo o que hablando con otras personas vemos, los errores más frecuentes al tratar con los adultos mayores, con las personas mayores, es ignorarlos, no preguntar, infantilizarlos, hacer de todo por ansiedad. Yo te compro un bastón porque sos grande, porque no quiero que te caigas. No, o sea, ¿por qué no te digo yo? Hola Juanita, ¿no querés que, mira, vos tenés problemas como para cuando bajás un escalón, cuando subís un escalón? ¿No te parece si podríamos comprarte un bastón? ¿Cómo te gustaría que fuera un bastón? Hay gente que no le gusta el bastón porque le hace recordar que se está limitando ya. Entonces, bueno, si se puede retrasar. Ahora, podés hacerle entender que no necesariamente porque sos grande o porque sos mayor, sino porque es necesario por tu seguridad.
hay gente que usa bastón y no son personas tan grandes, pero por una cuestión de seguridad, porque a veces tenemos inestabilidad, no nos damos cuenta, más el adulto mayor, al tener en la visión también, eso es importante, estar atento con el tema de los anteojos, de si ven, de si no ven, porque no calculan los espacios, no regulan. Entonces, por ahí, aparte, recordémonos que con la edad, las órdenes que llegan al cerebro, porque no hay conexión eléctrica, perdemos la conexión eléctrica también con las neuronas. Entonces eso también hace que la orden que da el cerebro llegue un poco más lento. Entonces mi cerebro está pensando darme la orden que tengo que levantar el pie porque hay un escalón. Pero di el paso y después recién mandó mi cerebro la orden. Entonces, para eso también ayudaría un bastón. Entonces, no explicarle como yo estoy hablando en este momento, sino decirle, mira, quizás estés más cómodo, por ahí prevenimos más que te caigas, o que, no sé, en vez de... ¿Cuánta gente ves que por agacharse a levantar un papelito se termina cayendo y se rompe la cadera? Entonces, en vez de que tengas que agacharte a levantar algo, lo agarras y con el bastón lo empujas. Entonces, encontrarle la vuelta como para convencerlo. Pero para convencerlo, sí acrecentar su ansiedad porque está perdiendo sus capacidades. Lo mismo con la comida, no necesitas hacerlo un puré porque lo estás infantilizando. Hacele las cosas más blandas, pero cortadas. Córtalas. No puré, porque si no ya es como darse cuenta, ya ya estoy, o el mismo hecho de ponerle, estar hablando, está la persona ahí y estás hablando de esa persona. No, hacelo partícipe. ¿Vos qué crees? A ver, ¿vos qué pensás? Si te compramos una cama más pequeña, más baja, vas a poder bajar más rápido de la cama, te van a llegar los pies, vas a poder acostarte más fácil porque si no la cama que tenés es muy alta. Entonces preguntarle. Entonces también se hace partícipe y no tienen idea el sentimiento que tienen ellos porque los tenemos en cuenta. Entonces, tener en cuenta esas cosas, porque son los errores más frecuentes, ignorarlos, no preguntarlos, infantilizarlos, o hacer las cosas por la ansiedad de nosotros. O sea, por mi ansiedad yo te fui y te compré una silla de ruedas, un bastón, no sé, 3D, que sube, que baja, y por ahí no es necesario. Hubiera sido diferente si yo te pregunto, si yo te hago partícipe y te digo, ¿qué te parece si compramos, si no compramos, si es blanco, si es negro? Entonces quizás ellos mismos van a participar de la decisión. Es más, van a estar más, también más predispuestos a usar las cosas, porque participaron y decidieron lo que querían y lo que iba a ser más cómodo para ellos. Entonces por eso, a veces es bueno, a veces uno por el error. Yo digo, a ver, a mí me ha pasado con el tema de mi hija. Bueno, cuando mi hija era muy chica, yo vivía muy a las corridas, entonces yo nunca le enseñaba a atarse los zapatos. Yo siempre compraba los zapatos con abrojo. ¿Por qué? Porque si no iba a perder el tiempo a estarlo atando y desatando, y entonces no tenía la paciencia como para enseñarle a atar y desatar. Después, el atar y desatar se lo enseñó mi madre. Ella tenía otras técnicas, bueno, ella es más, tiene más empatía con los chicos. Entonces, bueno, yo, gracias a Dios, mi hija, tuve a mi madre que pudo enseñarle a atarse los cordones a mi hija, porque yo no le enseñé a atarse los cordones, para mí era más fácil comprar con abrojo, ¿vio? Y la estaba inutilizando, porque no le estaba enseñando a atarse los cordones. Bueno, son cosas así, son cosas que nos pasan con los adultos, ¿no? Desde mi experiencia, yo siempre suelo decir, hay cosas que se pueden, se deben y no se deben hacer. Porque, recordemos, todos vamos a llegar ahí. O sea, ¿cómo te trato yo? ¿Cómo voy a querer que vos me trates a mí el día de mañana cuando yo también tenga 70, 80 años? Cuando yo también no vea bien, cuando yo también no escuche, o yo también, no sé, no entienda las cosas. ¿Cómo me gustaría?
Como a veces decimos, ¿no? Yo me acuerdo una vez cuando una persona entré y me dijo, no entres a esa habitación porque hay un señor muy malo, muy agresivo. No entren a esa habitación. En mi época de estudiante me acuerdo. Nos dijeron cuando fuimos una vez a unas prácticas, no entren a esa habitación porque hay un señor muy agresivo. No abran la puerta porque les tira con cosas. Y yo me acuerdo que nosotros entramos. Nosotros entramos y cuando hablamos con el Señor, Él se ponía agresivo porque Él decía, es que estoy durmiendo y me tiran agua, decía. Pero no era que le tiraban agua. Lo tenían que bañar y lo bañaban a la noche al Señor. Entonces, a veces en nuestro qué hacer y por hacer las cosas rápido cuando uno trabaja, a veces uno no se toma ese tiempo, el tiempo de decirle, preguntarle, informarle qué va. En la teoría se te explica que vos tenés que hacerlo, pero en la práctica a veces no pasa porque no tenemos el tiempo suficiente como para, tomarme el tiempo de preguntarle a uno por uno que si te voy a bañar, porque, tengo estadísticamente 10 minutos para bañar un paciente, entonces tengo que bañar en 10 minutos un paciente, en 10 minutos otro paciente y otro paciente. ¿Usted cree que si yo me siento a explicarle a una persona mayor que a veces están desorientados, que lo voy a bañar, me va a entender? En 10 minutos no me va a alcanzar el tiempo que le tengo que explicar, que le tengo que bañar, que le tengo que sacar la ropa, que le tengo que cambiar la ropa de cama. Entonces, a veces el personal de salud no es suficiente. Pero cuando estamos en la casa o cuando hay personas a cargo, por eso a veces cuando a mí me preguntan qué recomendás, si recomendás que vaya a un hogar o que vaya o que puedan tenerlo en su casa, si económicamente se puede o si psicológicamente se puede retrasar el llevarlo a un hogar, prefiero que esté rodeado de la familia y si no, que tenga atención personalizada, porque no es lo mismo, repito, el personal de salud a veces tiene una enfermera, tenés un enfermero por cada 7 u 8 pacientes. Entonces dígame usted, ¿con qué tiempo se puede una persona tomar el trabajo de explicarle a una persona que está desorientada que la va a bañar? ¿Con qué tiempo yo me puedo sentar y hacerle comer a cada uno? Porque no es abra la boca y come, abra la boca y come, no. Tenés que tener la paciencia. A veces el adulto te dice, te recibe un bocado de comida y te dice, ¿qué hay de comer hoy? Y recién le diste un bocado de comida. Pero si vos estás apurado y tenés 7 pacientes más, de esos 7 son 3 igual, imagínate el tiempo que te va a tomar darle de comer a cada uno. Mientras le estás dando de comer a uno, ya la comida del otro se enfrió. O ya el otro se durmió. Entonces, a veces el tiempo es cruel, pero seamos participativos con nuestros adultos mayores. Y no solo participativos, también busquemos un grupo de contención. Buscar ayuda, pedir ayuda. Porque a veces también uno puede tener toda la voluntad que sea, pero no hay cuerpo que aguante. A veces necesitamos pedir ayuda. Necesitamos pedir gente especializada en el tema, porque hay gente que sabe del tema. Pero desgraciadamente hoy está muy monetizado esto del cuidar. Entonces la gente acompaña y las empresas no acompañan en los costos. Yo conozco empresas, conozco familias que te dicen, me cambian de cuidadora 3 o 4 veces por semana. Nunca puedo tener una cuidadora estable. Si yo le explicara a las familias que el problema más grande que tienen las empresas de cuidadoras es la economía. Porque si vos tenés un personal que está conforme con lo que vos le estás pagando por el trabajo que está haciendo, no te va a faltar. No va a faltar, va a cumplir, se va a esmerar. Hay mucha gente que reniega de su trabajo, pero reniega de su trabajo ¿por qué? Porque
no es bien remunerado. Vos ponete en este lugar, si vos vas a buscar una persona que acompañe a tu familiar, ¿cuánto te gustaría a vos que te paguen por el tiempo que vas a utilizar en cuidar a esa persona? Entonces, ¿cuánto le estás pagando vos al que está haciendo lo que vos no estás haciendo? Entonces, no hay dinero que alcance. Yo sé que no hay dinero que alcance, pero tampoco hay voluntad. Conozco una señora que tiene 4 hijos, que reviven todos relativamente cerca. De los 4 hijos, una sola hija se está ocupando de que vaya alguien al horario de comida a darle de comer porque está internada la madre. Todos viven en las mismas distancias, son independientes, tienen nietos, pero no se pueden organizar para ir en cada comida, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y la cena, alguien. Todos van en intermedios. O sea, van a las 10 de la mañana, van a las 3 de la tarde, van a las 5 de la tarde, van a las 10 de la noche. Nadie puede ir en el horario de la comida. Entonces, eso también es envejecer con dignidad. Repito, todos vamos a llegar ahí. Todos. Entonces, no solo hablo como personal de la salud, también hablo como hija, hablo como madre. ¿Qué puedo yo pedirle a mi hija si yo no le estoy enseñando con el ejemplo? La paciencia que debo tener con mi madre. Y no estoy hablando de reciprocidad. No. No hablo de reciprocidad, hablo de dignidad humana. Quizás vos no podés cuidar, pero hay formas de colaborar. Un día, date un día para que la persona que se ocupa en la semana pueda tomarse un respiro. Porque hay mucha gente que tiene mucha familia, pero están solos. Igual pasa, yo voy a aclarar una cosa, yo me acuerdo una vez una anécdota con una viejecita que estaba internada, la señora Petrona. Me acuerdo un día, estaba irritada. Me acerco y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás irritada? Me dice, sácamelos de acá, que se vayan y me dejen respirar. Le digo, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Estaban los hijos, estaban los nietos, no sé, que estaban 3 o 4 hijos, estaban los nietos. Me dijo, vivo sola, siempre estoy sola. Ahora están encima mío todos, no los aguanto. Entonces también pensar eso. O sea, de la noche a la mañana, si se enferma, todos aparecen ahí. Entonces, yo me acuerdo, haberle dicho, agradecer que tenés quien venga, que no venga. Hay otras personas que están solas completamente, pero también tener el tino de que, bueno, voy yo a la mañana, vas vos a la tarde y va el otro después. Porque si no también es como que todo el tiempo estoy sola y aparecen todos, es como medio abrumador también el tema. Entonces, bueno, por eso, o sea, es la preocupación, se entiende que es la preocupación, pero a veces ellos se abruman, con tanto terminan abrumados. Entonces, por eso, reflexionemos sobre el tema del cuidar. El cuidar habla de sostener un cuerpo, el acompañar sostiene un cuerpo con dignidad. Eso es la gran diferencia entre el acompañar y el cuidar. Siempre yo tengo mi preferencia, yo prefiero utilizar la palabra acompañar que cuidar. Así que bueno, recordemos que no acompañamos porque las personas estén llegando al final de vida, los acompañamos porque hasta el último día de vida siguen siendo personas, con una historia, con una identidad, con una voz, con una dignidad que merecen ser respetados. Recordemos siempre eso. Cuidar es hacer que las personas hacer lo que las personas no pueden hacer solas. Acompañar es seguir viendo a la persona que siempre fue. Todos vamos a necesitar el cuidados alguna vez en nuestra vida.
Pero lo que más vamos a necesitar es que alguien nos siga mirando con respeto, con dignidad, que nos llame por nuestro nombre, que recuerde que detrás de nuestras limitaciones sigue existiendo la misma persona de siempre. Es importante aprender a envejecer, es importante aprender a acompañar al adulto mayor. Es importante aprender que más no es mejor. A veces menos es mejor. Hay muchas anécdotas, yo tengo muchas anécdotas en este sentido. A veces queremos darles todo y no le damos lo más importante. Y nos pasa con nuestros hijos también. A veces estamos mucho tiempo. Yo conozco gente que dice, no, porque yo no acompaño a mi padre, yo estoy todo el tiempo con mi padre y con mi madre. ¿Qué hablaste? ¿Lo viste a los ojos? ¿Le preguntaste qué siente? ¿Le preguntaste qué comió, qué quiere comer? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos qué sentía, qué quería? A veces hay gente que está sentada al lado del familiar y los ves que están por ahí, el familiar divagando solo y la otra persona con el celular. Entonces, prefiero que no estés, porque si vas a estar y no vas a conectar con el adulto, es como que a veces cuando se habla de soledad también se dice, uno suele estar, a veces nos sentimos solos rodeados de muchas personas. Hay gente que se siente sola rodeada de mucha gente. Y hay gente que está sola y no se siente sola. Entonces eso también son cosas que nos tenemos que poner a pensar. Son temas importantes, temas que debemos hablar. Tenemos que amigarnos con la muerte. Tenemos que aprender a querer a la muerte, porque así vamos a valorar la vida. A la muerte no se le teme. A la muerte no se le teme. A la muerte nos tenemos que amigar con ese término. Porque vas a aprender a amar la vida cuando te amigues con la idea de que algún día vamos a morir. Todos. Todos vamos a morir, quizás hoy, mañana, pasado. Nadie sabe cuándo. Entonces, hagamos que esta vida valga la pena ser transitada. El ser humano es el único animal que puede trascender en el tiempo, porque trascendemos a través de los actos que hacemos, trascendemos en el recuerdo de los otros, en eso trascendemos. Entonces, hagamos que nuestra vida valga la pena vivir. Entonces, esto fue un episodio más de Viajar más liviano. Para la próxima semana vamos a hablar de que la dignidad no envejece. Cómo respetar la autonomía, la voluntad y la identidad del adulto mayor. Y también a los que se van uniendo y a los que se unen, los voy leyendo. Leo los comentarios. Hola Deli, Oyola, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánta gente que conozco? ¿Cuánta gente que me gustaría que participe? Porque no soy la única que sabe del tema, o la única que reconoce el tema.